Buenos días, bueno, yo soy Joaquín del Mármol, soy neurocirujano médico de planta del Hospital Naval Pedro Mayo y soy instructor de residentes del Hospital César Milstein. La clase que les presento hoy es sobre traumatismo raquimedular, principalmente enfocándonos en la clínica, en la semiología y en el manejo prehospitalario y hospitalario. El traumatismo raquimedular cobra importancia por las altas tasas de morbimortalidad que se generan y tener presente que en un 70% de las lesiones raquimedulares van acompañados de politraumatismo con afectación de otros órganos nobles, de manera que suelen ser pacientes complejos. Afectan a adultos jóvenes, ya que los accidentes de tránsito son la principal causa, y una rápida evaluación y contención de este paciente, ya sea para definir conducta quirúrgica o no, es lo más importante tanto en la evaluación prehospitalaria como hospitalaria, y la cirugía que se propone es una cirugía de control de daños que vamos a ir charlando un poco de esto. Respecto de la temática de la clase, van a ir orientados a la clínica, conocer bien lo que son las vías sensitivas, vías motoras y todo esto agrupado en los síndromes medulares, y luego en lo que es el manejo del paciente con traumatismo raquimedular, las características de las fracturas, el manejo prehospitalario y el manejo hospitalario. A modo de resumen, conocemos la arquitectura de la columna y de las vértebras, a excepción de las dos primeras vértebras, siendo el atlas y el axis, con una estructura particular. Todas se componen las restantes por un cuerpo vertebral que es anterior, comunicados con los pedículos, con las epófisis transversas y con las láminas, con las apófisis espinales, ¿sí? Dejando en el centro un foramen para el pasaje de la médula espinal. Las características particulares del atlas y del axis van con las caras de articulación con el occipital, y respecto del axis con el diente, justamente, que le permite mayor movilidad a esta articulación atlantoaxoidea, que por eso también se ve más afectada en los accidentes de tránsito, principalmente en aquellos de aceleración y desaceleración, los impactos de latigazo y demás. Como saben, la médula espinal tiene una longitud que aproximadamente culmina a nivel de L1, es decir, el cono medular lo tenemos a nivel de la primera vértebra lumbar. Por debajo de este tenemos la formación de la cola de caballo, ¿sí? Con la proyección de las restantes raíces. Esto se lo menciono de importancia porque si vamos a hacer algún procedimiento como por ejemplo una punción lumbar, vamos a disminuir los riesgos de cualquier lesión neuronal cuando se hacen por debajo de L1. Obligatoriamente, en realidad, para mayor seguridad las hacemos por debajo de L2 y nos quedamos tranquilos de que vamos a estar entrando sin riesgo de lesionar la médula espinal, ¿sí? Como sabemos, la médula espinal, a su vez como el cerebro, están cubiertos por las meninges, por la dura madre, aracnoides y pía madre, adheridos al canal medular por el ligamento dentado, y tenemos en esta estructura medular una raíz posterior, una raíz anterior, sabiendo que la raíz posterior cuenta con un ganglio anexo, ¿sí? Esto respecto de la estructura externa. Más internamente tenemos que la parte anterior está dividido por un surco medio que no llega a contactar con la sustancia gris, mientras que el surco posterior sí se profundiza más, casi hasta tomar contacto con la sustancia gris. La sustancia gris y la sustancia blanca tienen una situación inversa respecto del cerebro, ¿sí? Donde en este caso la sustancia blanca es más bien periférica y la sustancia gris es central. La sustancia blanca obviamente lleva información por los cordones dorsales o cordones posteriores, cordones laterales y cordones anteriores, mientras que la sustancia gris y central se agrupa formando como alas de mariposa en un asta dorsal, en un asta lateral y en un asta ventral. Por el centro de esta comunicación de ambos hemipartes de la médula tenemos el conducto del epéndimo.
Respecto de las láminas de Redex, son agrupaciones neuronales en función de su funcionalidad, valga la redundancia, y las características de las distancias entre los núcleos y el grosor de los núcleos y demás, en distintas láminas. No es importante para el momento, pero simplemente quería que se vea con una tinción de Nielsen cómo esto, además de ser funcional, también es estructural. Y respecto de los fascículos, ¿sí? En esta imagen podemos ver en verde aquellos fascículos relacionados con la sensibilidad y en un color rosado aquellos con la motilidad. Tenemos entonces el fascículo grácil y fascículo cuneiforme en el cordón posterior, y simplemente para ir nombrando los más relevantes, tomen conocimiento del tracto posterior espinocerebeloso, del tracto anterior espinocerebeloso, este es importante, el tracto lateral espinotalámico y el tracto espinotalámico anterior o ventral, ¿sí? Y respecto del motor, el tracto lateral córtico-espinal o córtico-espinal lateral, el tracto rubroespinal, el tracto córtico-espinal anterior, el tracto el tracto vestíbulo-espinal, el tracto, simplemente se me fue la imagen, el tracto medial vestibular espinal y el tracto ventral córtico-espinal. Con respecto a la vía sensitiva, hay dos conceptos que son importantes que tengamos presentes, ¿sí? Cuando hablamos de sensación y cuando hablamos de percepción. La sensación es el estímulo sobre el receptor, gracias al cual el organismo comienza a conocer el medio ambiente, y la percepción son las funciones psíquicas y cognitivas que permiten relacionarlo con sensaciones previas, ¿sí? Los que nos permiten conocer y relacionar las distintas sensaciones que vamos incorporando. También es importante que podamos diferenciar lo que es sensibilidad protopática y sensibilidad epicrítica. La sensibilidad protopática no puede localizar con exactitud un estímulo, ni tampoco discriminar dos puntos próximos entre sí. Estamos hablando en este caso de la sensibilidad térmica, algésica y el tacto grueso. Mientras que para la sensibilidad epicrítica son aquellas que uno podría localizarlo con precisión, puede discriminar dos puntos próximos entre sí, y en este caso estaríamos hablando de la sensibilidad de tacto fino o la sensibilidad profunda o propiocepción. Para los receptores, sí, los receptores táctiles, contamos con el disco de Merkel en la epidermis, que responde al estímulo del contacto ligero, a los corpúsculos de Meissner en contacto con la capa papilar para el estímulo del contacto más intenso, ¿sí? Por eso se encuentran más profundos. Para los estímulos térmicos, los corpúsculos de Krause para el frío y corpúsculos de Ruffini para el calor, ambos en la dermis, y los receptores del dolor son fibras de arborizaciones libres que se encuentran en la epidermis. No hay un estímulo específico para el dolor, ya sea que el estímulo puede ser térmico, químico o mecánico, cualquiera de estos que sea lo suficientemente intenso va a producir dolor. Las vías sensitivas, todas las vías sensitivas tienen una distribución que es común a todas, ¿sí? Esta imagen es un poco a resumen de lo que vamos a ir viendo con cada una de las vías sensitivas. Todas cuentan con un receptor periférico, cualquiera de los que estuvimos mencionando, con una primera neurona que se encuentra en el ganglio anexo a la raíz dorsal. Esta primera neurona es una neurona pseudomonopolar con una proyección periférica que hace contacto con el receptor y una proyección central que va a hacer contacto con la segunda neurona. Esta segunda neurona, que puede encontrarse o bien en la médula espinal o bien a nivel del bulbo raquídeo, dependiendo a qué altura o de qué vía estemos hablando, y es importante tener en cuenta que esta segunda neurona, sea la altura que sea, es la que se va a decusar. La tercera neurona en todas las vías va a estar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, tercera neurona, núcleo ventral posterolateral del tálamo, y la cuarta neurona se encuentra a nivel de la corteza parietal en la circunvolución ascendente 3-1-2 de Brodmann, ¿sí? Toda esta distribución neuronal es común a todas las vías sensitivas, se van a diferenciar principalmente en la primera y segunda neurona, a la cual le vamos a prestar más atención.
Vamos con cada una de estas vías. La sensibilidad termoalgésica. Tenemos los receptores que mencionamos, ¿sí? La primera neurona común a todas las vías en el ganglio anexo a la raíz dorsal. Estas fibras son conocidas como fibras radiculares cortas porque llegan al asta posterior del segmento medular al cual corresponden, donde una vez que ingresan ya hacen contacto con la segunda neurona a ese nivel, ¿sí? La segunda neurona se decusa en médula, es decir, la sensibilidad termoalgésica se decusa en el nivel donde ingresa la médula y asciende por el cordón anterolateral contralateral, formando el haz espinotalámico lateral. Haz espinotalámico lateral, sensibilidad termoalgésica. Las fibras se decusan a nivel medular. Las fibras de cada vía se incorpora desplazando la información que se va incorporando desde inferior hacia superior. Es por esto que la organización somatotópica de la vía termoalgésica es la siguiente. Los miembros inferiores son laterales y los miembros superiores tienen información a nivel medial. Lo voy a explicar volviendo a la imagen de la médula, ¿sí? Tenemos el asta posterior, ganglio anexo a la raíz dorsal, imagínenselo en esta situación. Entonces tenemos la información del ganglio anexo a la raíz dorsal entrando por la raíz dorsal. En esta instancia ya hace contacto con la segunda neurona. Esta segunda neurona es la que se decusa y se va por el cordón lateral. Entonces es una vía que va ascendiendo, por lo cual primero recolecta la información de miembros inferiores y conforme va subiendo, la información de los miembros superiores se va incorporando y va a ir desplazando hacia el lateral la información que teníamos de los miembros inferiores. Entonces, los miembros inferiores van a estar en la parte más lateral y la información de los miembros superiores en relación más medial, ¿sí? Esto va a ser común en algunas otras vías, ya lo vamos a ir viendo. Tercera neurona en el núcleo ventral posterior lateral del tálamo, común a todas las vías, y la cuarta neurona en la corteza de la circunvolución parietal ascendente postrolándica, 312 de Brodmann. El tacto epicrítico y la sensibilidad profunda, nuevamente nos encontramos con receptores periféricos, la primera neurona en el ganglio anexo a la raíz dorsal, y estas se conocen como fibras radiculares largas, ya que ingresan, ascienden por la médula en forma ipsilateral formando los cordones posteriores. Es así que forman el haz de Gol, delgado o grácil. Este es medial y recoge la sensibilidad de los miembros inferiores hasta T6. Y también el haz de Burdach o cuneiforme, el cual es lateral respecto de Gol. Y este se forma a partir de T6 y recolecta la información de los miembros superiores, ¿sí? Es decir, desde T6 hacia abajo solo tengo información de miembros inferiores, solo tengo formación de Gol. Y desde T6 hacia arriba tengo información de Gol, porque obviamente es ascendente, y se le va agregando la información de los miembros superiores con la formación de Burdach. Están separadas por el tabeque intermedio posterior. Nuevamente y común a todo, la segunda neurona es la que se decusa, y en este caso la encontramos a nivel del bulbo, en el núcleo de Gol y en el núcleo de Burdach respectivamente. Se decusan y continúan formando el lemnisco medio. Tercera neurona a nivel del tálamo, en el núcleo ventral posterolateral, y la cuarta neurona a nivel de la corteza, como bien ya sabemos. Tacto protopático. Este, si se quiere, es como una combinación de los anteriores que vimos. Obviamente tenemos un receptor periférico, tenemos una primera neurona en el ganglio anexo a la raíz dorsal, y estas son fibras radiculares medianas porque penetran la médula, ascienden por el cordón posterior 2 o 3 segmentos, hacen contacto con la segunda neurona, y esta segunda neurona también asciende 2 o 3 segmentos más y luego se decusa. Formando el haz espinotalámico anterior o ventral. Entonces el tacto grueso, haz espinotalámico anterior o ventral. Al llegar al bulbo se une a las fibras del lemnisco medio, ¿sí? Tienen la misma organización somatotópica, donde los miembros inferiores son laterales y los miembros superiores son mediales, por la misma explicación. Tercera neurona en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, y la cuarta neurona en la corteza cerebral postrolándica, como ya lo venimos viendo. Alguna terminología que es importante que tengamos en cuenta respecto de la
de lo que es la topografía sensitiva radicular, conocida como dermatomas, o la topografía sensitiva de los nervios periféricos. Fíjense cómo la topografía sensitiva de los dermatomas son en forma de anillos, y podríamos decir algunos puntos de referencia que, por ejemplo, lesiones a nivel de la cuarta vértebra torácica la tendríamos a nivel de las tetillas, T10 a nivel umbilical y S5 a nivel del esfínter anal. Mientras que la distribución de los nervios periféricos tiene una formación parcheada. Esto tiene que ver porque para la formación de los nervios periféricos intervienen la formación de plexos, donde la información de varias raíces van a verse involucrados en la formación de los nervios. Esto respecto de las vías sensitivas la vamos a volver a repasar cuando hablemos de síndromes medulares. Respecto de las vías motoras, a grandes rasgos, hay diferentes niveles de integración de la información: nivel medular, donde actúa la motilidad refleja; nivel del tronco cerebral, que está involucrado en la motilidad estática, en el equilibrio, en las adaptaciones automáticas del tono muscular; nivel cerebral, representado por la corteza cerebral y el cuerpo estriado, donde rigen los movimientos voluntarios; y a nivel del cerebelo, donde está involucrado en la coordinación de los movimientos. El haz córtico espinal, que tiene origen en el área motora primaria, área motoria complementaria y también en parte de la área sensitiva. Como conocemos, así como existe el homúnculo sensitivo, también tenemos el homúnculo motor. A nivel del centro oval, esta información va descendiendo, formando un haz superior que lleva información de los miembros inferiores, un haz medio que lleva información de los miembros superiores y un haz inferior que lleva información de la cara. Fíjense cómo en este homúnculo aquellas partes que requieren más especificidad, como es la cara, la boca y los dedos, ocupan mayor espacio. En la cápsula interna descienden por el brazo posterior, en los pedúnculos en los 2/3 mediales, y ahora bien, la información en el bulbo forman las pirámides vulvares, aquellas que se decusan. Estas fibras representan el 80% de la información que desciende. Se decusan, descienden por el cordón lateral de la médula hasta las motoneuronas laterales del asta anterior, y es así que van a formar el haz córtico espinal lateral. El 20% que no se decusa desciende por el cordón ventral hasta las motoneuronas mediales y van a formar el haz córtico espinal medial, que estas se van a decusar pero en cada nivel medular. Bien, seguimos con lo que es el nivel medular. Simplemente para que tengan presente que los músculos están inervados por los nervios raquídeos que llevan fibras procedentes de varias raíces anteriores, y esto tiene que ver con que volvemos a que la formación de los nervios periféricos están involucrados en un paso previo, que es la formación de plexos. Reflejo miotático, esto es importante, es una contracción ante el estiramiento del músculo y funciona de la siguiente manera. El receptor es el uso neuromuscular, donde son fibras intrafusales, ¿sí? Ante el estiramiento es que se genera el estímulo, y la aferencia viaja por fibras sensitivas gruesa 1-alfa a través de las raíces posteriores a la médula, y donde el eferente hace contacto con la motoneurona alfa. Se estimula y se vuelve a contraer ante el estiramiento para mantener un tono. Ok, aún así existen otros estímulos, o forman parte de este estímulo otros eferentes, que son los gamma, que provocan la contracción de los extremos de las fibras intrafusales para que vuelvan a retornar a su tamaño original. Y además el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí?, que se encuentra en los tendones, utiliza fibras un poco más lentas. Entonces, ante el estiramiento, no solamente se estimula el uso neuromuscular, sino también el órgano tendinoso de Golgi. Pero el órgano tendinoso de Golgi, a tener aferentes más lentos, llega la información después y es un gatillo para justamente frenar el estímulo reflejo, ya que sería inhibitorio. La semiología de las lesiones de las neuronas motoras centrales es diferente a la semiología de las lesiones de las neuronas periféricas, ¿sí? Es así que, a grandes rasgos, aquellas lesiones centrales
Suelen ser o son más bien polimusculares. Presenta un periodo inicial de flacidez, pero es seguida de hipertonía y rigidez, contractura. Pueden existir movimientos asociados contralaterales conocidas como cincinesias. No hay atrofia muscular generalmente. Los reflejos profundos de los miembros están exagerados, es decir, tiene hiperreflexia, y los cutáneos abdominales disminuidos o abolidos. Hay signos de liberación piramidal, es decir, hay signo de Babinski. Mientras que para las lesiones motrices periféricas, casi que podríamos hablar de lo opuesto. Puede afectar músculos aislados, genera atonía o flacidez sin rigidez, no hay movimientos asociados, no hay incidencias, se genera atrofia muscular justamente por la denervación, y los reflejos profundos están disminuidos o abolidos, hay hipo o arreflexia, y los reflejos cutáneos abdominales normales. No hay signo de liberación piramidal, no hay signo de Babinski. Esto es importante que conozcan las diferencias. Bien, ahora para resumir y para tener noción de todas las vías, es que se estudian los síndromes medulares. Es una forma de entender todo el conocimiento previo. Cuando hablamos de sección medular completa, obviamente hay una sección de la médula con disfunción de todas las vías, tanto eferentes como aferentes. Estas lesiones afectan a todos los tractos de la médula y se van a producir obviamente déficit de todas las funciones por debajo del nivel medular afectado. Bien, el síndrome de Brown-Séquard es un síndrome que puede verse, por ejemplo, en lesiones penetrantes de la médula, ya sea por un cuchillo, una bala. Es difícil que se presente tan estrictamente como en los libros, pero para lo que sería teóricamente, debería existir una paresia o una plejía motriz homolateral, porque la información motriz que desciende ya se decuyó. Mientras que para lo que es sensitivo y lo que es más característico, habría una pérdida homolateral de la sensación del tacto y de la posición y vibración, es decir, del tacto fino y propiocepción. ¿Esto es por qué? Porque en los cordones posteriores se decusan más arriba a nivel del bulbo, entonces sería homolateral a la lesión el déficit del tacto fino y de la propiocepción. Mientras que la sensibilidad termoalgésica, como se decusa al mismo nivel, es que la pérdida sería contralateral al sitio de la lesión. Esto es importante que lo vayan practicando con cada una de las vías que fuimos mencionando. El síndrome centromedular es un síndrome que suele verse, por ejemplo, en algunos tipos de tumores, ¿sí?, que afecten a células del epéndimo o siringomielia, suelen ser cervicales más frecuentemente, y en este caso tengan en cuenta la distribución somatotópica a nivel medular, que es lo que fuimos hablando. Suele generarse una paresia más grave en las extremidades superiores, justamente por la distribución somatotópica, que las inferiores. Pérdida de la sensibilidad termoalgésica como si fuese en capas, ¿sí?, desde el cuello, hombros y tronco, con la sensación del tacto leve, posición y vibración relativamente respetados. Es decir, el cordón posterior se encuentra lo suficientemente alejado del centro como para preservarse en el síndrome centromedular. Ahora bien, el síndrome del cono medular son aquellas lesiones que van a estar alrededor o próximos de L1. Tengan en cuenta que las lesiones en este punto van a ser bilaterales y simétricas, con una paresia distal de los miembros inferiores, es decir, una paraparesia o una paraplejía. Hay pérdida de la sensibilidad perianal y perineal. Hay anestesia, conocida como encilla de montar, disfunción eréctil, es decir, disfunción de esfínteres. Por eso también hay retención urinaria, puede haber polaquiuria o incontinencia e incontinencia fecal también, con una atonía de esfínter anal. Síndrome medular anterior. Este síndrome medular anterior suele ocurrir ante infartos de la arteria espinal anterior. Tenemos que para los cordones anteriores y laterales se nutren principalmente de esta arteria espinal anterior.
Es por eso que se van a ver afectados tanto los cordones o las vías anteriores como laterales. Hay disfunción de todos los tractos a excepción del cordón posterior, porque el cordón posterior se nutre principalmente de las dos arterias espinales posteriores. El síndrome medular posterior tiene una distribución específica que la vemos en el Tabes sifilítico o en el pseudo-Tabes por deficiencia de vitamina B12. Tiene una semiología específica donde afecta el tacto fino y la propiocepción, obviamente ipsilateral porque esta información asciende y todavía no se decusó. Tiene una característica de marcha tabética conocida como taconeante. Como hay falla de la propiocepción, el paciente tiene que hacer más fuerza o verse los pies para ver si es que está caminando correctamente. Y además se presenta con el signo de Lermit. Este signo de Lermit se caracteriza porque el paciente, al percutirlo sobre la columna, siente como una electricidad que le recorre toda la columna. Y finalmente el síndrome de la cola de caballo, que puede verse en las hernias de disco, implica una sintomatología asimétrica. Esto lo diferencia del cono medular, que es simétrico. Genera o puede generarse dolor radicular lumbosacro, una paresia flácida, arreflexia quiliana o rotuliana, hipoestesia asimétrica en silla de montar y una disfunción de esfínter dependiendo del tipo de lesión o la gravedad de la lesión. Bien, hasta acá con todo lo que es la parte más bien teórica y semiológica de la clase. Vamos a ir viendo de lo que respecta al manejo en el trauma raquimedular. Vamos a hablar prácticamente en relación o comparativamente con el traumatismo craneoencefálico con lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias son aquellas que se manifiestan principalmente por el trauma directamente, es decir, todos aquellos que se genera secundario al efecto mecánico por la ruptura de huesos y ligamentos y demás. Las lesiones secundarias son producidas por los radicales libres, la isquemia, la inflamación, y es lo que a la larga va a llevar a la muerte neuronal. Entonces, habitualmente la cirugía va dirigida para tratar de prevenir las lesiones secundarias. Hay dos conceptos importantes que hay que diferenciar. Uno es el shock espinal y el otro es el shock neurogénico. Son dos cosas distintas. ¿Sí? El shock espinal ocurre cuando por un traumatismo se genera una pérdida completa de las funciones motoras, sensitivas y esfinterianas. Es como un shock que se genera en la espina, en la médula, que hace que se pierdan todas las funciones. ¿Sí? En ese momento agudo no vamos a saber cuál va a ser el déficit completo, porque todo estaría afectado. Parecería que existe una sección medular completa, ¿sí? Esto es justamente por el gran edema o el impacto que se genera sobre la médula. Consta de 4 etapas. Una primera etapa que transcurre en las primeras 24 horas del trauma y se caracteriza justamente por pérdida de los reflejos. Se lo define principalmente semiológicamente al shock espinal cuando presenta pérdida del tono esfinteriano. El paciente tuvo un trauma, un accidente y tiene pérdida de esfínteres, pérdida de tono de esfínteres, se dice que está en etapa de shock espinal. Esto ocurre en las primeras 24 horas. A partir del tercer día es que este paciente puede comenzar a recuperar la función de esfínteres si es que la sección no ha sido completa, ¿sí? Entonces, si el paciente comienza a recuperar la función de esfínteres, podemos decir que el shock espinal va transcurriendo o va pasando. Una tercera etapa puede durar hasta un mes con manifestaciones de hiperreflexia y la cuarta etapa de mes al año con espasticidad e hiperreflexia. Todo esto lo tenemos que diferenciar simplemente para que sepan interpretar estos dos conceptos distintos del shock neurogénico. El shock neurogénico es caracterizado por la bradicardia e hipotensión que genera el mayor efecto parasimpático en comparación con el efecto simpático que puede verse dañado ante traumatismos cervicales o torácicos altos. Bien, respecto al manejo prehospitalario, esto pueden imaginar lo que implica el ABC para el manejo de cualquier accidente de tránsito. ¿Sí? El soporte vital es importante, la vía respiratoria, es importante la inmovilización, por esto cobra importancia el collar cervical, la tabla espinal y los inmovilizadores laterales.
Hay que obviamente preservar siempre la respiración. Con respecto a los estudios que se van a pedir, la radiografía simple para la columna cervical en proyecciones anteroposteriores, laterales y transorales. La transoral obviamente para ver la articulación trantoxoidea. Para la columna toracolumbar con proyecciones anteroposteriores y laterales son suficientes. La tomografía sería el estudio quizás más importante para los traumatismos de columna porque van a especificar principalmente cómo se encuentra la estructura ósea, y la resonancia magnética para conocer las partes blandas, es decir, para ver específicamente si hay daño de médula espinal. Es importante, además, en esta etapa, si se quiere prehospitalaria, la evaluación neurológica. En muchos estudios se utiliza la escala de Frankel, que utiliza 5 puntos, donde lo clasifica como grado A cuando hay un déficit neurológico y sensitivo completo. Un grado B es cuando existe solo déficit sensitivo. Grado C cuando existe un déficit motor inútil, es decir, una paresia severa o una plejía. Motor útil, que sería un grado D, cuando tiene una debilidad moderada o leve que le permite al paciente eventualmente recuperarla. Y si no tiene déficit o existió déficit pero recuperó, sería un grado E de Frankel. Bien, con respecto a la neuroprotección, la hemodinamia es fundamental. Mantener una presión arterial sistólica por encima de los 90 milímetros de mercurio sería lo ideal, y mantenerlo por lo menos 7 días posteriores al trauma. Y este punto quizás es el más crítico respecto de si utilizar o no utilizar metilprednisolona o cualquier otro corticoide. Respecto de la utilización o no de corticoides, el NACIS 1, 2 y 3 demostraron que el uso de corticoides a altas dosis en estos pacientes que son politraumatizados, que tienen sangrados importantes, que tienen lesiones de vaso, que tienen habitualmente varias intervenciones quirúrgicas, van a generar mayores dificultades o desventajas respecto de las ventajas. Es decir, son pacientes que se van a infectar mayormente, pacientes que van a tener neumonía o tromboembolismo pulmonar o hemorragias digestivas con mayor número que pacientes que no tomen corticoides, con pocas ventajas en el uso para el daño medular. Pero sí se podría decir que corticoides en altas dosis dentro o utilizándose dentro de las primeras 8 horas y hasta 24 horas del trauma, podrían decirse que sí podrían generar beneficios en este paciente. Con respecto a la etapa hospitalaria, esto ya es patrimonio de traumatología de columna o neurocirugía. Simplemente es para mencionar que lo que sería importante es definir y caracterizar si estas fracturas generan o no inestabilidad de la columna. Básicamente, para definir esto se toman en cuenta 3 columnas que se conocen columnas de Dennis: una columna anterior de la mitad anterior del cuerpo de la vértebra, una columna media en la mitad posterior y una columna posterior todo el resto de la estructura vertebral. Siempre que se afecte la columna media de Dennis, se dice que es una fractura inestable, es decir, pueden afectarse las 2 anteriores o las 2 posteriores, y en ese caso hablaríamos de una columna inestable. Si hay una columna inestable, es necesario algún procedimiento de estabilización, o por lo menos que este paciente permanezca obviamente lo más inmóvil posible para que no se generen todos estos efectos secundarios o daños secundarios sobre la médula espinal. Bien, hasta aquí sería la clase, ¿sí? Tengan en cuenta que para lo que es cirugía de control de daño, con esto quería terminar diciendo que cobra importancia, como en todo, lo que es el tiempo de transcurrido entre el accidente y el tiempo en el cual uno pone al paciente en quirófano. Obviamente esto ya es necesariamente exige una evaluación por neurocirugía o por traumatología. Pero vuelvo a remarcarles que lo más importante de la clase es que conozcan las vías y que conozcan los síndromes medulares que les exige conocer las vías. Sería a forma de resumen. Cualquier consulta, sé que cuentan con algunos medios como para ir preguntándonos respecto de las clases,
y obviamente con gustos les iremos solucionando los problemas. Muchas gracias, hasta luego.